Este año venía vacío, no traía absolutamente nada, no tenía, hace 15 días no tenía absolutamente nada, y buscando en casa encontré este librito de Pericotti y Maluquer de los años 60, que lo compré yo con 19 años, y tengo lleno de señalizaciones de marcas. Esto no es así, esto está equivocado, aquí exagera, esto no lo ha tenido en cuenta. Me parece mentira, me ha dado mucha alegría pensar que ya con 19 años tenía marcado, como dice Pachi, nuestro Hildo, de cómo iba a ser mi vida. Yo que podía haber sido rico. Podía haber sido rico desde muy joven, sí, no os riáis. Elegí el camino de la discordia, de la disputa, de la discusión. Pero ¿quién me llevaba a mí a estar en contra de Pericotti y Maluquer, que tantísima ya metían en los sistemas modernos que luego estudié yo cuando he hecho el máster de cuaternario? He hecho lo mismo en el laboratorio, pero ya hacían esto en los años 60, que nos creíamos que era lo máximo de lo máximo. Entonces, ¿qué ha pasado para que muchas inteligencias y mucha gente con dones se hayan perdido por el camino? Entonces, lo que vengo a deciros yo hoy aquí es, primero, que me reafirmo en que aparte de los que estudian en la escala micro, en la escala meso y en la escala grande, como yo, que hay pocos que estudian en la escala geográfica, tenemos que atraer a más gente. Aparte de los viejastros que estamos aquí ya, que somos buenos porque hemos hecho un camino, hay que atraer a más jóvenes. No puede ser que estas barbaridades que la administración académica está instalando de una forma descarada, porque yo, cuando veo algún vídeo, ahora me voy a la cama con el iPad a ver los vídeos, ya digo, Dios mío, pero es posible que este tío sea el decano de tal o el catedrático de esto, y está aquí vendiéndonos esas cosas tan sencillas y tan obvias y tal, cuando hay tantísimo por descubrir guardado en los museos. Dicen, por cierto, museos. Dicen que los museos vienen de las musas. Eso, porque inspiran las musas. Y también dicen la música, también nos dicen que viene de las musas, porque a los griegos les cantaban por la noche las musas para animarles. Tanto una cosa como la otra. La música viene de musu y sika. Musu y sika es con la boca sin abrir. Esto es música, musu y sika. Y con respecto a los museos, mush, en vizcaíno por lo menos es el desperdicio, lo que no vale, lo que no merece la pena. Jugar al mus es jugar, ya sabéis, el triunfo es jugar a engañar a lo que no vale nada. Musée es lo abandonado, la chatarra. Lo que hay en los museos es chatarra. La chatarra también tiene en sus pliegues, tiene escondidas muchas cosas, que es lo que tenemos que trabajar. Hay mucho por trabajar. Yo traigo este rollo grande escrito en el que vengo a decir que, por favor, que volvamos a estudiar, que volvamos a estudiar una cosa que, Pachi, empezamos y no hemos seguido: los sistemas de información geográfica. Hicimos un ensayo, yo ya estaba un poco viejo, pero hay que volver a los sistemas de información geográfica, hay que volver a los documentos que guardan infinidad de nombres con pocas variantes, porque al fin y al cabo la grafía importa menos que la sonoridad de los nombres y la secuencia. Tenemos que volver a traer jóvenes a estudiar con esto, porque os voy a dar varios ejemplos hoy, si me da tiempo, de cosas que debemos estudiar. Lo que estamos estudiando, cómo vivían en lo íntimo de las chozas o de las cabañas, nunca de las cuevas, porque las cuevas nunca se ha vivido, cómo vivían nuestros antepasados y qué regalitos hacían a los niños recién nacidos o a los viejos que merecían y tal. Pero sabemos poco de la economía global. Es fundamental. Los economistas se están distrayendo en los intereses y en estas cosas, pero no han profundizado en cómo era la economía del sustento hace 500, hace 1000, hace 2000, hace 8000, hasta hace 40.000 años aproximadamente, que es donde yo creo que empieza el ser humano a organizarse para crear una cultura armoniosa, que para nada
depende de las ciudades. Las ciudades han sido un producto tardío, es como cuando haces un pastel en el horno y al de 6 días se ha quedado duro ya, eso es la ciudad. La creación verdadera, el análisis de los problemas y de los fenómenos de la sociedad, los cantos de los pájaros, los ruidos, los fenómenos que hay en el mundo, que son lo que ha motivado pues tanto a la biología como a la medicina o como a la astrología, a la astronomía, perdón, no se ha mamado en las ciudades. Las ciudades han recogido, han abrazado muchísimo y han tenido mucha riqueza, que luego la han explotado unos sinvergüenzas, que son, tengo muchos amigos de ese estilo, todos ricos y tal, todos manejan mucho. Dicen, Javi, ¿y qué es eso lo que que más voy a decir? Javi, pero dedícate, podrías haber ganado mucho más dinero, ¿por qué te dejas esas bobadas que andas ahí, que si el euskera, que si el libero, y tal, yo tenía negocios buenos para ti. Bueno, aquí estamos. Bueno, ¿puedo seguir con esto? Uno de los temas que hay que volver es el sistema, los sistemas geográficos. Hay que buscar muchísimo en el euskera, en todos los diccionarios. Todos los diccionarios son buenos, hasta el histórico que han hecho estos sinvergüenzas hace poco. Pero todos los diccionarios hay que darles un repaso. Hay que volver a batir el huevo, que hace un rato que habíamos estado haciendo el batido y ya se nos ha descuajado otra vez. Hay que volver a cuajar. Los diccionarios necesitan un repaso. El de Azcue, el de Mújica, el de López Mendizábal, Oltárico, todos necesitan un repaso. No tienen incorporadas muchas riquezas de las que hemos hablado por aquí en los últimos años. Y me alegro que mañana, no sé al final si vendrá el que va a hablar del sustrato universal, que hemos dado muchas puntadas, todos intuimos que hay un sustrato universal, y es que sí que lo ha podido haber. Aquí andamos siguiendo los pasos de ese sustrato. Estamos sobre todo muy centrados en la arqueología, porque sí, la arqueología es eficaz, está ahí, no se puede dudar. No se puede dudar que lo que está en la arqueología pues es cierto, pero lo que no se puede decir es que lo que no esté avalado por la arqueología no exista, por Dios. Y muchos tienen tendencia a equivaler, a decir que lo que no está avalado por la arqueología no existe. La arqueología actual está estudiando menos del 1 por 1000 de la superficie del mundo. Está estudiando intensamente aquel sitio, como los cacalecus, los vertederos, los sitios que son representativos de la última hora del día, pero no de lo que se hacía durante el día en otros ambientes y en otras temporadas. Lo que se trabajaba, cuáles eran los valores. Por ejemplo, se han mencionado antes la corta. Para entender lo que es una corta, hay que imaginarse cómo se sujetaba a los animales cuando estabas atravesando, por ejemplo, una llanura de loes. Sabéis que el loes cubrió gran parte de Asia y Europa después de cada glaciación. Ha habido épocas de loes, y el loes ha llenado de praderas interminables, territorios larguísimos, planos, como la palma de la mano, como Mongolia. Entonces, en el loes había una hierbita oportuna que los animales la aprovechaban maravillosamente. Había que moverse y había que correr. Pero ¿cómo sujetabas a los animales en una pradera de loes? Pues el primer año había que conocer la personalidad. Los animales tienen personalidad como nosotros. Conocían perfectamente la personalidad de la jefa del grupo, que es la que primero lee las tesis y tal, y de las otras, que son las que colaboran, por ejemplo. Entonces le agarrabas a la jefa del grupo, le torcías la rodilla y le ponías lo que se llama un estorbo. Dicen, estorbo, ¿de dónde viene el estorbo? Palabra rarísima. Estú, orpú. Estú es apretar y orpó es el tobillo. Estú, orpó. Le agarras a una camella, le pones el tobillito así, con una mimbre, y ya tienes camella para toda la noche. Por ejemplo, son cosas que se nos han olvidado. Cuando eso no bastaba, porque los animales estaban en celo, por ejemplo, el guirigay es la época del celo, cualquiera sujeta, sobre todo a las hembras. Pues nosotros tenemos un celo estable, pero antes tenían un celo al año, las mujeres, las hembras en general, vamos. Ahora han conseguido tener 10, 12 celos,
para domar al macho y hacer de él lo que quieran. Increíble, pero es así. Lo siento por las biólogas que no están de acuerdo. Estos son chistes que os estoy diciendo para animaros a decir que hay muchos secretos por ahí escondidos que conviene y a lo que íbamos. La corta, que en Vizcaya se dice corta, en Burgos se dice corte. La corte del chino, dice al cerdo le dicen chino. Pero tanto chino como cochino como cerdo es euskera puro. En la parte de sherry, cerdo es el que tiene sustancia. Es lo contrario de esa cerveza que tanto os gusta, que es ser esa, lo que no tiene sustancia, una insustancialidad. ¿No? Pues las cortas eran excavaciones que se hacían para tener, esas eran permanentes, duraban de un año para el siguiente o dentro de 10 años, se excavaban en loes, se excavaban circulitos, que a las vacas y a otros rumiantes les costaba pasar el cortar de un corte. Y eso luego, cuando ya se edificó y se pusieron las piedras que habéis enseñado muy bien, y se hicieron los cromels y otras cuestiones, pues siguió manteniendo el nombre de corta, porque era lo que sujetaba a los animales. Bueno, como un paréntesis más, aparte de decir que nos hemos limitado demasiado al griego, al latín y tal, y que hay que hurgar en todos los idiomas, porque en todos los idiomas cercanos hay riqueza. Ayer os contaba que el euskera tenía la capacidad de crear palabras nuevas, pero casi siempre hemos ido a peor. Cuando hemos creado una palabra nueva, ha sido más insustancial que la anterior. Por ejemplo, a la merluza le llamamos ahora levatza, que tiene un nombre propio nuestro, que suena muy sonoro, pero era más bonito su nombre, merluza. Porque no viene del merus lucius, dicen merluza, del latín merus lucius. Un mero se casó con un lucio y sacó el merlucio. No, merluza. ¿Sabéis? Yo he pescado una puñetera merluza en mi vida. Seguro que aquí no hay nadie más que ha pescado una merluza. Según. No, pero merluza de allí, del mar. Me dio, aparte de que al pobre hombre le estropeé la embarcación, le lié todos los aparejos, devolví 5 veces en el barco y terrible, la merluza al cogerla era blandurria. No era un pez bravo como la lubina que te pega unos culetazos que te saca del barco. Merluza es frecuentemente, generalmente blandurria, significa o bacalao, que tiene también su nombre. Quiere decir que cuando hemos sacado nombres nuevos hemos ido a peor, pero hemos tenido esa gran capacidad de crear nombres. El castellano ha guardado cantidad, el latín también tiene muchos y el catalán tiene muchos más. Gallego y portugués también tienen, pero no tantos. Pero catalán, francés y italiano también ha guardado. Quiere decir que el sustrato ese del que van a hablarnos es verdad. Hay mucho que trabajar, hay mucho que mover en todas las escalas nuestras. Bueno, esta curva es una clotoide que es la que usábamos nosotros para hacer las carreteras, para que a la gente no se le vaya la cabeza en las curvas. Trazábamos las curvitas azul, que es muy importante. Es una curva de transición, que es lo que estoy sugiriendo yo. Nos hace falta una transición entre la rigidez que había antes del griego, latino y tal, y lo que estamos aquí vislumbrando, que no es una cosa que vamos a poder resolver aquí, los pocos que estamos a punto de dejar la camisa y las nuevas que vienen tampoco. Hace falta más gente. Yo quisiera que la gente, Pachi, oiga esto nuestro y sea atractivo para los jóvenes. Y yo voy a decir aquí unas cuantas frases desafortunadas que a mí no me han hecho ceder en este tema, porque he sido cabezón por lo que he encontrado aquí, he sido cabezón. Pero, por ejemplo, una de las frases, sentencias desafortunadas que están en toda la bibliografía científica y literal son: el mar y los caudalosos ríos constituían grandes barreras que limitaban la circulación humana. Radicalmente mentira. Radicalmente, eso está en todas partes. Cada libro que abres lo encuentras. Y eso a los chavales jóvenes les hace mucho efecto. A Pachi mismo le hizo mucho efecto. Creía que el mar era una barrera. ¿Entonces sí, Pachi? Hola, ¿dónde está? Así es. No es así. Mirad, solamente con el nombre de los barcos. He traído hasta Habré un hago con la nieta para enseñarle las palabras. Tenemos la palabra balsa,
balsa. No os voy a explicar todo el detalle ahora de todas ellas. A la balsa le siguió el bote. Al bote le siguió la barca. Javi, segundo gata. Segundo gata. Idea. La quine de aquí. La barca, y aquí tenemos la nave. Para todas estas voces nos dan infinidad de explicaciones. Todas tienen un único origen y un momento tecnológico que las ha definido. De las dos primeras casi no nos queda nada más que los nombres. La balsa es la inicial de todas las iniciales. Y os puedo explicar, lo tenéis en mis papeles, pero se explicaba a base de haces de cañas que se sujetaban entre sí y te hacían flotar para pasar el río que quisieras. En todos los ríos de Italia, de España, de Portugal, había cañas. Cañamera. La caña es una gramínea abundantísima. Y yo las he visto hasta de este grosor, enormes. Se cortaban las cañas y tal. Balsa significa conjunto de cañas. Y se hacía esto, se pasaba al otro lado y luego tirabas las cañas que se las lleve la corriente a donde sea. Bote era un segundo momento tecnológico. El bote era, y el body de los ingleses están muy relacionados. Y las botas de beber y las botas catiuscas estaban relacionados con el cuerpo de las cabras, que yo lo he conocido, amarrado aquí y aquí. El cuerpo vacío de las cabras se les vaciaba por aquí, por el polo, luego se cosía aquí y se llenaba de pez, la pez, que es la bitz. La bitz es espuma del horno, la que se quedaba en la pez, ¿no? Sobre esto ha habido un desarrollo increíble de navegación, poniendo encima de ello simplemente unas parrillas con varios cerdos de estos o cabras. Se ponían encima unas parrillas y era navegable y además duraba pues meses o años si lo querían usar. Se usaba muchísimo. Y luego se pasó a mantener este nombre, usándolo también la piel, el que se hacía con pellejo, pero sobre maderas, sobre avellano, poniendo el pellejo así. Los corniacs que usan en Irlanda y en otros sitios usan, y también usan en Persia, usan este tipo de botes de piel de camello, de oveja, pensadas y tal, se han funcionado. Luego llega la barca. La barca ya es más avanzado. Es sobre un tronco, haces fuego y le haces un agujero. Barrue kendu, barca, es sin meollo, sin el interior. La barca, como dicen a veces dicen en España, una barca, era el tronco al que le habías quitado el interior y ya, aparte de flotar de por sí, flotaba mejor y ya podías meterte dentro y ha sido la piragua eterna y la barca que sigue teniendo hoy en día. Y ya llegamos a la nave. Y de nave, del latín navis, tal, pues ¿qué es navis? Nava, es simplemente la concavidad. Concavidad es nava. España está llena de navas, las navas de todos, las navas de todos. Las navas son los lugares cóncavos, los lugares donde se junta el agua, los lugares donde, cuando ya se hicieron los barcos ya de grandes piezas, el interior era cóncavo y tenía fondo. Ahí tenéis un poquito, una historia muy breve de cómo ha sido el proceso del dominio del mar, de los ríos y de los lagos. Porque la geografía que tenemos ahora no tiene casi nada que ver. Yo soy geógrafo e ingeniero civil, entonces me miro mucho estas cosas, porque el otro día recorriendo el Valle del Ebro, me costaba muchísimo, no era capaz de... La tierra ha sido tan nivelada y tan llena de canales y cosas que no puedes entender cómo venía antes el agua desde Soria o desde el río Alagón. No puedes entenderlo porque hemos distorsionado completamente la tierra. En España es posible que hubiera del orden de 30.000 lagunas. En Galicia solamente puede que hubiera más de 5.000.
Galicia estaba llena de lagunas. Ya no quedan casi. Las lagunas, unas son temporales, otras duran más, otras se llaman lamas. Quiero decir que había una geografía tan variada que la hemos, después de unos, yo calculo que hace unos 9.000 años, que es cuando empezó la forma económica primera a ceder ante la segunda. La forma económica primera fue la que nos permitió salir de la selva y de los perímetros de la selva, es decir, vivir explotando a los animales, explotando o viviendo, como se llama hay una forma que se llama en biología de vivir comensalismo. El comensalismo con... Saprófito. No, saprófito no, porque son los que comen mierda. No. También la mierda es muy útil también, La mierda es... Los pájaros están encima de los hipopótamos. Fíjate, pues, bueno... Voy a acabar las frases primero, para decir las frases que he dicho que son desafortunadas. Voy a leer una en inglés. The history of navigation is the history of seafaring, the art of directing vessels upon the open sea through the establishment of its position and course by means of traditional practice, geometry, astronomy, or special instruments. The earliest record of a ship under sail appears on Egyptian vase from about 3000 before Christ. Dice, aquí viene a decir que no ha habido navegación hasta por lo menos 3500 antes de Cristo en Egipto. No es cierto. Las islas de todo el Atlántico tienen nombres bien puestos que indican que la gente era capaz de ir y muchos de ellos también de volver. No sabemos el porcentaje de pérdidas que había, pero lo que sí os aseguro a todos es que la mar no tenía nada que ver con el mar de ahora. Primero, en esos tiempos, después, sobre todo de la última glaciación, ha habido una época bastante tranquila en cuanto a temporales y demás. No había semejantes ventarrones ni cosas esas, también los había, pero no tan a menudo. Por lo tanto, era una época apropiada para colonizar, para darse paseos. Y no había ningún problema en salir en una de esas balsas de cerdos. De hecho, no había ningún problema para salir a la mar, porque los peces se te meten debajo de la balsa, a la sombra, se te meten los meros, no tienes que meter un gancho y sacar el pez. Así de sencillo, como lo digo. Se ha ido complicando progresivamente la pesca, los ruidos de las hélices, los aceites, las vibraciones de los barcos. Yo os aseguro que vais ahí y al tercer día se os ha puesto ya una docena de meros debajo del bote si no hacéis ruido. Quiere decir que no había mayor problema para ir y venir. El miedo que tienen los que no conocen el mar es un miedo pues desproporcionado. Otras frases inadecuadas. Todavía el Rafael Lapesa, que a mí no voy a decir adjetivos, decía, refiriéndose a los prehistóricos, decía: pululaban con abigarrada promiscuidad. Pululaban, andaban despistados, con abigarrada promiscuidad, es decir, cogían a su hermana o su hermana de nuevo y se la chingaban. Bueno, ¿qué es eso? Pero ¿cómo un hombre famoso que lo cita en todas partes puede decir estas bobadas? Es que una de esas bobadas inutiliza totalmente un libro. No puede decirse esto. La prioridad para los antepasados paleolíticos era comer cada día. Eso era para nosotros, que somos unos inútiles. Porque ayer no podíamos echar las monedas aquí a la máquina de café y ya casi estábamos histéricos. Pero sí, el ser humano hasta hace 4.000 años ha sido capaz de resolverse sus problemas, pero perfectamente. Hombre, al final morías con 30 años, pero tenías una vida intensísima. A mí, mi primo pescador, que ha muerto hace poco, que ha estado en todos los mares del mundo, bermeano, pescando, me decía: Cholengus, sube que es rico, que esta aquí mundo serdan. Me viene a decir: vosotros los terrestres sois inútiles y no sabéis lo que es el mundo. O sea, de verdad, me decía, yo tenía 2 carreras ya y tal, y me despreciaba. Me decía: no tienes ni puta idea de nada. Basta más un verano en el barco, aprendes más de los pájaros y de la mar, de los peces y de las corrientes y de las rupturas. En el mar suele haber una cosa que se llama urétena. Urétena
No sé si habéis oído alguna vez esta terminología. Etna, lo tenemos en el Etna de Sicilia, que fui a ver personalmente allí y a enterarme con los geólogos el tiempo que tiene. ¿Sabéis qué tiempo se le asigna al Etna? 6.000 años, nada más. Y Etna, cuando empezó, no fue más que una grieta, fue una gran falla que ahora tiene 4.000 y pico metros, pero cuando se rompió y empezó a salir el magma, era una... Etna es la gran raja, no es más. Y el uretena son fracturas que suceden en el mar repentinamente, pero que hay que estar en el mar días, años para verlas, y que empiezan de repente las corrientes marinas, parece que se rompe la termóclina, por ejemplo, se rompe y de repente se trastorna el mar y en un momento te lleva varias millas, te arrastra de repente. También sabían los antiguos que debajo del estrecho de Gibraltar hay corrientes submarinas y bastaba con hacer una piel de una vaca, meterle 2 corchos arriba y 4 plomos debajo, y hacías con eso un ancla marina que la echabas delante de estas cacharritas y te llevaba a 2 millas por hora, te llevaba hacia Málaga, o hacia Almería o hacia Córcega, a donde fueras. ¿Qué pasa? La cosa es que había formas de mover que nuestra estaticidad nos ha hecho olvidar y perder y creernos que todo está en las bibliotecas. Más frases tristes. Recolección indiscriminada que practicaban las hordas primitivas guiadas exclusivamente por el instinto. Es decir, salía a ver, una seta, un champiñón, ¿qué hago? ¿No? Esto es mentira. Nuestros antepasados tenían palabras finísimas para designar a los procesos naturales, a cuando los huevos... los catalanes tienen la mona de Pascua. ¿Sabéis lo que es la mona de Pascua? La mona de Pascua es un huevo. Ahora ya no, ahora son ricos los catalanes, ahora regalan chocolates y diamantes y cosas. Pero antes la mona de Pascua era el huevo que la Itabichi le regalaba a los niños. ¿Cuándo? Cuando los pájaros ponían huevos, porque entonces no había huevos como ahora. Ahora vas, y yo tengo gallinas, mis gallinas ponen huevos continuamente. Somos los hueveros. No, un gallo que les hace felices y comida abundante, ¿no? Entonces, es que es así. Los antiguos no andaban por ahí despistados y solamente con su instinto. Si veían el trazo de un reptil, ya sabían que había ido detrás de algo y decían, voy a esperar. Sabían un huevo. Hay que haber cazado. Yo ya no cazo porque me ha quitado la Guardia Civil, me ha quitado la escopeta, está allí en Guecho, ya no cazo. Pero hay que cazar. Si no cazas, no tienes un montón de información, y si no pescas, y si no has cogido cangrejos con la mano, y si no sabes que un carramarro se llama carramarro porque se arrastra, no por otra cosa, porque hace marcas al arrastrarse, porque hace unas marcas en el fondo del mar, el carramarrue. Más frases tristes. Después sobre el Last Glacial Maximum, que es el último glacial que hemos tenido, el misterio de la supervivencia, decía uno, seres a los que se ha negado la cualidad de hombres contra fieras como los osos de la caverna o el tigre de los colmillos de sable. Decía que le parecía un misterio que hombrecillos pobrecitos que estaban ahí agarrados pero aquellos hombres que eran capaces de pintar aquellos cuadros, ¿qué no habría en el exterior si en la puñetera caverna donde metían al preso, al hijo puta que había hecho alguna tanda, le metían allí para que esté encerrado y no salga? Cuando ese pintaba eso, ¿qué no habría afuera? ¿Qué obras de arte no se habrán llevado? No están enterradas por ahí debajo del mar a 20 o 30 metros de profundidad. ¿Qué no habrá? Es decir, una llamada a que busquemos más. Hay mucho más por ahí. Y no eran pobres seres contra el tigre. Cuando veían un tigre de las cavernas, ¿sabéis lo que es la etología animal? Yo he tenido la suerte de estar en Doñana con los mejores biólogos, porque me pagaba mi empresa un dineral, para estar allí, para aprender y para espiarles. Y aquellos saben cuando levanta el águila el ala derecha, saben por qué es. Y cuando se agacha y cuando la cigüeña trae el palito, ¿sabéis, no? ¿A qué se debe el palito, no?
qué es echar el palo? Vulgarmente hablando para los jóvenes. La cigüeña y el cigüeño, cuando aportan un palito al nido, antes era difícil aportar palitos, porque para encontrar un palito en el campo te las veías canutas, no había palitos. Pero ahora, desde que la agricultura corta los sarmientos, tiran por ahí los árboles y se deja la paja abandonada, las cigüeñas nos han llegado a hacer en una torre eléctrica un nido de 2.000 kilos en un año. Fíjate los palos que han aportado el macho y la hembra, porque ambos son concupisces como la madre que los parió, ¿no? Cada vez que uno aportaba un palito y lo metía bien, la hembra se ponía en posición y el tío la montaba. Y eso se llama echar el palo. Los antiguos pastores sabían perfectamente que los animales tienen... Y el que entendía a los animales, le era muy fácil cazarlos. Muy fácil. Y era muy fácil domarlos. Besó tú. En la escuela se dice besó tú. Besó tú, como besar. Es domar. Es hacer de un animal que haga lo que... Muchos son indomables. Muchos son como los navarros. Una gente indomable. Pero otros se llevan bien. Bueno, más cosas. Dice, pero la piedra es lo que proporcionó las armas y útiles más sólidos. Sólidos sí, claro, sólidos, sobre todo el sílice, ¿verdad? Sólidos. Pero la piedra por sí sola no debiera usarse para llamar a toda una época de piedra. La piedra por sí sola, sin tener ligamentos, sin tener cuerdas y sin tener lo más importante de todo, el nudo, el knot del inglés, knot, viene del euskera lotú. Lotú es hacer un nudo. Los nudos, de los cuales hay más de 500 formas de nudo, eran imprescindibles para dominar a los dientes de sable, a las hienas y a todos los animales y bichos conocidos. Los hilos, las cuerdas y todo esto era fundamental, tan importante o más que la piedra, y tan importante o más que el metal fue bueno, porque el metal, el hierro, se conoció de hierro sideral, se conoció hace 10.000 años ya, cuando caía un meteorito, no eran tontos, decían, hostia, ¿qué ha pasado? Ha caído por allí, y le llamaban a rayo le llamaban a todo. A rayo es donde pega la piedra, ¿no? A rayo, iban allí, a un boquete, y todavía estaba caliente el meteorito. Se lo daban allí al que más sabía, esto a la fragua. Lo ponían a la fragua y de allí han sacado de los meteoritos. Se conocen varias, sabían que existía el hierro. Y cuando llegó el hierro ya a ser común, y a ver mucho, porque mientras había poco, no merecía la pena hacerse experto en hierro, porque no era, pero vamos, conocían el hierro. Más, la travesía del estrecho de Gibraltar es difícil de aceptar incluso en periodos de bajo nivel, decía un tío muy listo. Este no ha ido a Bermeo, joder. Si en Bermeo remamos con una tabla y una sola mano remamos así, ¿sabéis cómo le llamamos a eso? Singar. O sea, singar, pero singar, cuando yo era chaval, para ser hombrecillo ya tenías que saber singar, o fumar o singar, pero no era chingar. Singar es con un solo remo llevar un bote para donde tú quieras. Eso es antiquísimo. Eso sabían hacer prácticamente todo el mundo. Luego, sabemos que no hubo saltos o escalones, tampoco es cierto. En la evolución de la sociedad ha habido muchos saltos. Mira, ya que está esa imagen ahí, esa imagen que está ahí, ¿sabéis lo que es? ¿Sabe alguien lo que es esa imagen? Esa es una de las 4 lanzas que se encontraron en Solingen, es Alemania, Solingen, no Solingen, Solingen. Se encontraron 4 lanzas en Solingen, en un pit, ¿cómo se llama? Donde hay donde hay esto, joder, ese carbón, tundra, no, ¿cómo se llama el carbón ese joven? Turba, en una turbera. Se encontraron esas en una turbera, se han cifrado en 400.000 años. Son de abeto, están afiladísimas, y están endurecidas por el procedimiento del barniz. Barne es el interior, ise es el calentón. Barniz, el fuego, el calentón al interior. Aquellos tíos eran capaces de endurecer. Eso es más temible que el sílex, para clavarse de un animal. Esto ha podido cazar mamús perfecta. Bueno, mamús ya no había hace 4.000 años, pero en fin, unos sí, perfectamente. Cuando había hace 400.000 años estas lanzas, quiere decir
conocían las maderas, tenían nombre, se ponían de acuerdo entre ellos, sabían afilarlas, sabían endurecerlas. Había una tecnología, pero impresionante, joder, ¿cómo es para decir abigarrada promiscuidad, joder? Si todo el mundo que ha creado animales, yo solo llevo 7 años creando animales, aparte de criar a los hijos, ¿no? Pero en poco tiempo he aprendido, y estos tíos lo que sabían de la consanguinidad, sabían perfectamente que si quieres raza buena, algunos tienes que seleccionar algunas características y concentrarlas y llevarlas y tal, y por supuesto no permitían el breeding, el mestizaje dentro del mismo grupo. Era una cosa de las más castigadas. Es decir, entonces, ¿cómo me explico yo el que haya habido toda una gran epopeya de movimiento por el mundo y de uniformidad racial? Pues porque no vivimos como razonan los científicos, más razonan los científicos de la época de la Ilustración, que claro, como vieron América y vieron Java y vieron Indonesia y vieron los salvajes de esa época, que vivían en selvas y quemaban cachos pequeñitos y tal, se imaginaron que siempre ha sido igual, pero no ha sido siempre igual. En las zonas templadas el régimen era distinto, el régimen climático era distinto y el régimen arborístico era distinto. Entonces predominaban los herbazales y los árboles, las arboledas tenues, no muy profundas, que eran recorridas por los grupos animales. Y de acuerdo, yo sí quería llegar a una de los dibujos que tengo. Quiero decir también que hemos gestionado muy mal el tiempo, hemos gestionado muy mal el espacio y tenemos tiempo todavía para mejorar todo esto. Esta es mi idea de cómo eran un poco las llanuras europeas, parecido a cómo van los ñus, que por cierto ñu todavía es una palabra euskérica, ñu se llama, a las vacas se les llama ñu. Y esto es como se hacía la agricultura en la zona tropical y ecuatorial, pero no tiene nada que ver con las de... Y están empezando, la Universidad de Cambridge está empezando a mover un poquito hacia lo que a mí me gusta, que es el pastoralismo. Ya no se trata del pastoralismo con desdén, sino que se está empezando a pensar que la época en que hemos sido nómadas ha sido cuando se han creado unas lenguas, y esa propiedad que hemos tenido de que grupos pequeños, a ver si encuentro la curva que he diseñado, esto es América, que luego diré una palabra bonita respecto a América, a ver si los seles, esta curva. Una forma de moverse por tierras extensísimas, la única forma es aprovechándose de animales que tienen recentales, que tienen leche y que puedes matarlos de vez en cuando. Esa es la forma en la que yo planteo, y otros muchos ya, que planteo que se ha movido por toda Europa desde hace 40.000 hasta hace 8.000 años. Se ha movido así la gente. Los grupos, en esta curva podéis ver que los grupos con una persona... ¿Cuál es el puntero? ¿Cuál es el de la punta? Sí, estos son personas, esto es una escala normal de éxito, y esta es una escala semilogarítmica. Ya veis que hasta no tener unas 10 personas, la esperanza de éxito en el movimiento era 0, porque enseguida cualquier problema en un río, en un paso, unos animales, un poco de hambre, se moría. A partir ya de 70, 80 personas ya tenías posibilidades de sobrevivir, pero enseguida decaía. En cuanto aumentaba a 200 personas el tamaño del grupo, ya no había grandes posibilidades de vivir, porque había rencillas entre medio, había discusiones, se discutía al jefe. Eso de discutir al jefe ha sido eterno. A mí me pasa casi todos los días, ¿no? Es una cosa permanente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante una época amplísima nuestros antepasados se han movido distancias muy largas, y como cambiaban las personas jóvenes cuando llegaban a la época de reproducción, se pasaban muchas veces de un grupo a otro. Cada joven nuevo que pasaba de un grupo a otro llevaba consigo las últimas novedades en lingüística y en novedades que había pasado, y como generalmente volvían al mismo sitio de donde él procedía, les recordaba, les decía: mira, esto se llama Gastelugache, y Gastelugache se llama porque había un castillo aquí en la piedra, y todos se lo creen.
Pues no. Gaztelugatx, ¿quién conoce la isla de Gaztelugatx? ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? Bueno, Gaztelugatx es una isla que está, una península que está de moda ahora, desde que hicieron una película hace poco, que siempre se ha dicho que es la isla del castillo, Gaztelugatx, y así parece, pero casi nadie ha visto ese promontorio desde el mar, como lo veía yo cada domingo cuando iba a pescar allí cabras al otro lado. Por la parte de atrás, Gaztelugatx, que si lo buscáis en internet lo veréis enseguida, que es muy bonito, una iglesia preciosa y tal, por la parte de atrás tiene 9 oquedades. Es todo una super oquedad. 1, 2, 3, 4. Era Cat-Sillu-Atz. Cat es como Cataluña. Cat es secuencia. Sillu son los huecos, agujeros. Atz, la peña de huecos en serie. Eso es castillo. Y sin embargo, todo el mundo dice Gaztelugatx. ¿Quién va a convencer que allí no hubo un castillo? Sí, 40 metros cuadrados, es como esto. Si allí no puedes ni dar la vuelta al caballo. Sí. Pero es igual, somos propensos a creernos, y cuanto una de estas cosas más se oiga, más se cree. Por eso tenemos que dar una revolución pues a lo tradicional, a lo académico, y tenemos que buscar pues yacimientos como este de la geografía. Solo quería deciros que ayer, si vais aquí cerca de la entrada, veréis que hay una imagen de Zaragoza sacada desde el puente del ferrocarril. Yo he vivido aquí 2 años y entonces había puente ferrocarril, puente de piedra y luego el puente Santiago. Y se ve claramente que el puente de piedra de Zaragoza se ha edificado, no eran tontos los ingenieros, donde ya había un vado. El vado, que es B-U. U es agua, B abajo. Agua baja es que decir donde el agua se repartía, y en vez de ir el río profundo, pues iba el río como en una plaza, ¿no? Bajito. Por ejemplo, si estudiamos con los sistemas de información geográfica, es facilísimo encontrar los sitios en cualquier país. En Francia es más difícil porque es un país muy llano, pero en España facilísimo. Se encontrarían los vados, y encontrar los vados quiere decir encontrar los sitios donde los antepasados cruzaban, porque no eran bobos, no cruzaban en cualquier lado, cruzaban en los vados. Y también se puede saber dónde había pastizales, dónde había tierras ácidas, tierras básicas. Podemos saber los miles de castros que hay, que sí, es muy bonito, castrum, del latín castrum, ¿cómo se llaman estos que hacían los... ¿Dónde están los soldados, hombre? Los cuarteles, sí, los cuarteles de tal, un cuartel. Pero si los castillos y los castros están allá arriba, donde no puedes levantar una casa derecha, tenían otro origen. No digo que muchos luego se han aprovechado, ¿no?, para hacer cosas castrenses, y viene de ahí castrense y todo lo demás, ha venido después, pero la raíz está mucho más abajo. Y esa es una de las formas que tenemos para, rebuscando y poniendo música a toda esta información, como han hecho las chicas estas con esto, que ya era hora de que alguien sacara algo sustancial de tantas fantasías y de tantas modificaciones a las que aplican a la epigrafía, para que diga lo que ellos quieren que diga. Os voy a poner ya 4 palabritas más que son interesantes. 4 palabritas más que indican... ¿Qué? Que indican formas de vida, si queremos verlo así. Por ejemplo, la palabra reliquia, nos dicen que viene del latín lincere, que es preguntar, dar, explicar, lincere. Ilkia. R es la combustión. Ilki es lo que queda de un muerto, el material muerto, el corpus. Errilkia, cuando los antepasados andaban, como he dicho, con esos grupos de ganado, y alguien moría la abuela, que ya estaba vieja y tal, no iban a enterrarla, no iban a meterla, allí mismo se le quemaba, se le hacía un otocho 2,
y allí mismo se enterraba. Cogían en el cuerno un poquito de lo que quedaba de la abuela, ¿cómo se llama? De la ceniza. Ceniza es una palabra muy bonita, porque sen y sa, te dicen que viene del latín cinere y tal. Sen y sa es lo que fue fuego. Sen y sa. Está. Muy bonito. Bueno, Errenkia está clarísimo que Errenkia es el producto de haber quemado a un muerto. Otra, muy bonita, los caballos Mustang. ¿Quién no ha tenido de mi edad un Ford Mustang? Se subían las chicas a los Ford Mustang. ¿Habéis oído, no? El Ford Mustang es un de los años 70. ¿Sabéis de dónde viene esta palabra? Esa palabra, primero, ¿sabéis lo que es un Mustang? El Mustang es el caballo, como una palabra puede viajar hasta Norteamérica. Son los caballos asilvestrados que se escaparon de una o más expediciones españolas que se hundieron en la Florida, siglo XVI, XV-XVI, final del XV, siglo XVI, se hundieron varios barcos y escaparon 15-20 caballos a América y se multiplicaron, porque no había tigres, los pumas estaban en las montañas, o sea, no había un sitio cojonudo para caballos. Los pobres indios iban a cogerles y no podían cogerles, pero los indios aprendieron a cazar caballos. No tengo tiempo ahora, luego en la comida voy a contar cómo cazaban el caballo. Es interesantísimo, cómo empezaron a dominar los caballos. A estos caballos americanos se les llamaba Mustang porque los mexicanos les llamaban Mostrenco. El Mostrenco. Mostrenco es el moz trincar. Mostrinca es el que ha roto la cuerda. El que ha cortado la amarra. Los caballos resabiados y tal, que tenían que ir con el grupo, pues calcular que llevaban un grupo igual llevaban 2.000 ovejas y 60 vacas y tal, y un otro tal, y una docena de yeguas, pero el caballo, pues, el remolón, al final, una noche rompía el amarre y se marchaba. Mostrinca, los mexicanos hicieron Mostrenco y los apaches Mustang. Los caballos Mustang. En realidad, un contenido euskérico neto que no es difícil de sacar, es fácil de sacar. Otro, por ejemplo, el ayuno. El ayuno, el latín y ayune es una palabra así larga, y ayune, pues ayuno, porque había que estar puro para estar con Dios y demás y tal, y como el latín está escrito en latín, pues lo dan por bueno. Cuando nosotros éramos niños, Ama nos daba allá, trituraba allí con maíz y con maicena y tal, hacía un potige, y le llamábamos allá, que realmente era el gluten machacado, y une es el momento, el tiempo. Ayune es el tiempo de la pasta. Es decir, cuando ibas de viaje y no tenías tiempo de cocinar, igual un poco de cecina que llevabas o lo que llevabas de comida y tal, llevabas en la bolsa, llevabas semillas y masticabas. Y el ayuno de los que estuvieron en el Sinaí y tal, y entonces tiene el mismo origen. Los pueblos móviles tenían 1000 formas de sustentarse, de engañar un poquito a lo que pedía el cuerpo para poder... Y bueno, la de raza, ya lo habéis hablado estos días, la raza, no hay ninguna duda de que es As. As es el comienzo, el origen. As es el origen del macho. Es decir, la herencia que recibes, que viene a través de un macho, la raza, el genus latino, no puede dar raza nunca jamás. Ayer decían que venía de ratius, del radio de la rueda, seguramente, la raza. Tenemos una descoordinación tan grande en el timing, en cómo colocamos los tiempos y los espacios, que todo esto pues necesita darle un repaso. Herramientas buenas, aparte de la inteligencia y el no estar entregado a un pienso ya
a un pienso compuesto, sino atreverte a pasar hambre y a que se rían de ti y todas estas cosas. Y yo muchas veces por eso soy extravagante, porque me gusta, sé que a varios de mis seguidores, ahora mismo tengo unos 300 seguidores en eukele.com, tengo unos 300 seguidores y de vez en cuando soy histriónico y meto cosas y tal, porque mucha gente, pocos euskaldunes, euskaldunes no les da a llamar por teléfono y Soriona, tal, no, pero joder, de España y de México y de Argentina y tal, son muy propensos a decir, oye, me está gustando lo que dice usted. Tenemos que hacer masa crítica, como la bomba atómica. Si no hay masa crítica, el uranio se te va a tomar por saco y no explota. Hay que concentrar y tenemos que, la inteligencia, más la información que hay, más nuestro espíritu crítico y más estas cosas en que nos vamos a apoyar, nos tenemos que apoyar. Para mí eso de la búsqueda de los celtas, la búsqueda urgente del guerra, pues me ha dado oxígeno otra vez para decir, hostia, mira por qué andaban estos aquí. Así, yo que me aburría de oír los discursos de esta gente, ahora ya tengo un motivo para meter el tenedor, los cubiertos, por cierto, cubiertos, viene de cubi. Los primeros tenedores tenían 2 pinchos. Cubi. No, nadie sabe dónde vienen los cubiertos, de dónde vendrán. ¿Tan salvajes éramos que comíamos con la mano? No. Con una caña se abría por la mitad, coge mejor una cañita abierta con 2 pinchos que con 6. Y nada más, chiquis. Muchas gracias por haber escuchado.